Antes de que pasemos a analizar conceptos como middlewares, controladores y demás, vamos a comprender primero cómo es que funcionan las vistas en Laravel y a analizar cuál es la sintaxis que tiene Blade. Para ello vamos a hacer una revisión de las vistas que ya tenemos generadas gracias al sistema de autenticación que Laravel nos provee y que obtuvimos en el video anterior usando un comando. Para ello vamos a ir a recursos vistas y aquí vamos a ingresar a autenticación para abrir específicamente el archivo llamado login.blade.php. Como vemos, la primera línea es @extends. Generalmente Blade va a hacer uso de arrobas para que de esta manera sus directivas se diferencien de lo que viene a ser el código HTML. Esta primera línea nos dice que login.blade.php es una vista que extiende de otra vista. A estas vistas padre se les conoce como layouts. En este caso, login no es un layout, sino que va a extender más bien de otra vista llamada app, que se encuentra dentro de la carpeta de layouts. Entonces, aquí justamente en views tenemos la carpeta que estamos comentando, y si abrimos el archivo app, encontramos un código HTML que es justamente la vista padre de la que login hereda. Como se observa, aquí en login no tenemos la etiqueta HTML, ni head, ni body, simplemente tenemos un div con clase container que viene a representar justamente el formulario que aquí se muestra. Pero esta sección que está en la parte superior, que dice Laravel, y además el nombre del usuario que ha iniciado sesión con la opción de cerrar sesión, se encuentran ubicados en esta vista padre llamada app. Aquí nosotros tenemos ya las etiquetas más generales. Por ejemplo, aquí dice HTML, está especificado el lenguaje principal del sitio. Y si vamos un poco más abajo, veremos también que tenemos una etiqueta nav. Esta etiqueta nav tiene sus estilos gracias a Bootstrap. Y aquí también tenemos una directiva llamada yield. Esta directiva lo que hace es definir una sección en la vista padre, de modo que las vistas hijas puedan escribir en esa sección. Por ejemplo, aquí se ha creado una sección llamada content. Lo que nosotros hacemos en login es escribir contenido en ese apartado, usando la directiva de section y @endSection. Esto hará que finalmente este login, cuando se devuelva al usuario, realmente sea todo esto, pero reemplazando en esta parte de aquí este contenido de acá. Ahora bien, ustedes se preguntarán, aquí se está enlazando un archivo de estilos llamado app.css y está en una carpeta CSS. ¿Por qué no hay una carpeta CSS aquí en la carpeta de vistas? Eso es porque Laravel organiza que nuestros assets se ubiquen en otra carpeta. Con assets me refiero a archivos CSS, JavaScript e imágenes. Por lo tanto, aquí en public es donde se encuentran esos archivos. Siempre que se acceda a un archivo CSS o JavaScript, estos se van a encontrar ubicados dentro de la carpeta public. Ahora que estamos dentro de public ya podemos buscar la carpeta CSS y dentro app CSS. Si abrimos app.css vamos a ver que en realidad lo que nos encontramos es justamente el código CSS de Bootstrap. Y además también se está importando una fuente que es la que se usa en esta página de aquí. De la misma forma, si bajamos un poco, nos encontramos con JS, app.js. También lo encontramos en la carpeta JS correspondiente dentro de public. Llegados a este punto, también quiero comentarles sobre una característica que incluye el Laravel, pero que no lo vamos a usar en esta ocasión, porque nos estaríamos escapando un poco de nuestro objetivo principal, que es aprender el uso básico de Laravel. Como han notado, solamente tenemos un único archivo CSS y un único archivo JavaScript, que además tienen el contenido minificado. Esto es porque Laravel hace uso de Gulp, que es una herramienta que permite automatizar nuestro flujo de trabajo. Con esto me refiero a que es una herramienta que permite que se ejecuten varias tareas con comandos que simplifican este proceso. Laravel a su vez ha desarrollado una API llamada Elixir
que permite que estas tareas de Gulp se ejecuten de forma automatizada y trabaja a su vez en conjunto con preprocesadores como SAS y también Webpack, pero en realidad no vamos a usar esto porque tampoco conozco mucho acerca del tema. Digamos que estas son herramientas que se usa de forma especializada principalmente por personas que desarrollan frontend, porque de esta manera, teniendo varios archivos CSS, al final consiguen solamente uno o unos pocos, y de la misma forma, teniendo archivos JavaScript separados en componentes, al final también obtienen un menor número de archivos y además minificados. Es por eso que aquí nosotros dentro de recursos tenemos una carpeta assets con una carpeta JavaScript y una carpeta SAS, porque por defecto Laravel recomienda usar este preprocesador. Y aquí nosotros tenemos el JavaScript de Bootstrap y un JavaScript de aplicación, que al final todo esto de aquí ha dado como resultado lo que nosotros encontramos en public dentro de CSS y JavaScript. Es decir, estos dos archivos son el resultado de haber ejecutado todas esas herramientas sobre este conjunto de archivos. Lo más común, o más bien dicho, lo correcto sería que nosotros trabajemos sobre esta carpeta de assets con varios archivos y al final nuestro resultado sea también minificado. Digamos que tenemos archivos para el desarrollo y archivos ya para producción. Por esta vez no haremos uso de esta carpeta assets dentro de recursos, sino que vamos a editar los archivos directamente sobre la carpeta CSS y JavaScript. De la misma forma, para mantener nuestra atención sobre Laravel, no vamos a usar un framework frontend como React o Vue, simplemente vamos a usar los tradicionales jQuery y Bootstrap. Llegados a este punto, podemos descargar tanto jQuery como Bootstrap o bien hacer uso de las CDN, que significan Content Delivery Network, que son prácticamente enlaces que ya tienen los archivos disponibles para que los usemos directamente. Aquí, por ejemplo, en el sitio de jQuery nos dice que podemos encontrar los correspondientes en esta página. En este caso nos interesa la última versión que está minificada. Y aquí nos dice cuál es el CDN que podemos usar. Por lo tanto, simplemente copiamos esto y en la parte inferior de nuestros scripts vamos a pegar jQuery, quedándonos de esta manera. De la misma forma, en la sección de descargas de Bootstrap encontramos también los enlaces correspondientes. El primero es para el CSS y el segundo es para los scripts. Perdón, el tercero es para el script. El segundo es simplemente un tema adicional sobre. Vamos a reemplazar el CSS que ya viene aquí por el CSS minificado de Bootstrap. También añadimos el JavaScript de Bootstrap después del de jQuery. Tal vez se pregunten por qué Bootstrap tiene JavaScript si es un framework frontend. Bootstrap nos provee de estilos, pero a su vez hay algunos componentes de Bootstrap que requieren de cierta funcionalidad. Por ejemplo, los menús, cuando están en móvil, en un dispositivo móvil, tienen algunas pequeñas animaciones para expandirse. En ese caso, Bootstrap requiere de JavaScript para dar esa animación. Vuelvo nuevamente aquí para ver que todo funcione. Por ejemplo, esto de aquí está con el JavaScript de Bootstrap y funciona correctamente. También los estilos de Bootstrap han permanecido. Lo único diferente que podemos encontrar es que ya no tenemos la fuente que usaba anteriormente en nuestra vista. Pero eso no es, digamos, un detalle muy importante. Por ahora vamos a eliminar los dos archivos que no estamos usando para que las carpetas CSS y JavaScript queden. Y dado que los estilos de Bootstrap son bastante comunes, vamos a al menos personalizarlos un poco con colores que los vamos a tomar de Bootswatch. Esta página Bootswatch nos va a permitir descargar archivos CSS que son equivalentes a los de Bootstrap, pero que tienen una apariencia con ciertas variantes. Aquí tenemos varios de ellos y en este caso yo usaré el tema llamado Flatly. Simplemente aquí voy a inspeccionar el código de la página y a tomar exactamente el CSS necesario. Para no descargarlo, en este caso también he copiado directamente la dirección del CSS aquí en la sección de estilos. Si actualizamos nuestra página ya tendrá una apariencia ligeramente distinta con solamente cambiar y reemplazar el archivo de Bootstrap CSS. También vemos que esta opción del lado derecho funciona correctamente.
podemos cerrar sesión y ya tenemos los archivos básicos para que comencemos a definir nuestras vistas. Primero vamos a cambiar esta primera página que se accede cuando ingresamos a la ruta principal. En nuestro archivo de rutas vemos que eso es la vista Welcome. Por lo tanto, es que vamos a Resources, Views, Welcome, y aquí es donde haremos nuestros primeros cambios. Lo que podemos hacer es que Welcome herede también de nuestro layout app. De esta manera, todas nuestras páginas van a tener una similitud. Si recordamos, la página de login ya hereda de layouts.app, por lo tanto lo que haremos será lo mismo para Welcome. Pegaremos esto aquí y dentro de la sección Content vamos a definir simplemente un panel con un mensaje de bienvenida. Y así es como tenemos aquí nuestro contenedor que contiene un panel con un título de cabecera y un cuerpo, definidos justamente dentro de panel heading y panel body. Si actualizamos, esto vendría a ser ahora nuestra página principal. Aquí podríamos poner algunas instrucciones. Lo primero que haremos entonces será definir todas las vistas de nuestros mockups que se corresponden con personas del equipo de soporte, y luego pasaremos a definir vistas para un cliente. Y lógicamente tendremos que hacer una distinción para que dependiendo del tipo de usuario ingrese a una página o a otra. De esta forma, cada pantalla que aquí tenemos definida sería un archivo .blade.php y cada una de estas pantallas tendría también su propia ruta. Esta pantalla principal, que es el dashboard, tendrá como ruta /home, que es lo que ya viene definido. Pero definiremos una ruta /reportar para la página de reportar una incidencia, también /administrar para el administrador, /usuario editar, por ejemplo, /proyectos para ver la relación de proyectos y así. Entonces aquí vamos a crear una ruta llamada reportar que hará uso de una vista, que en este caso lo llamaremos report. Voy a intentar siempre usar nombres en inglés para todo lo que son variables y nombres de las vistas, además de los controladores y nuestras tablas. Pero, sin embargo, para lo que son las rutas usaremos palabras en español porque es lo que verá el usuario. Si ahora mismo accedemos a /reportar, veremos cómo nos da este error porque la vista report no se ha encontrado. Vamos a crear rápidamente esa vista. Para ahorrar tiempo vamos a copiar la vista home que ya existe, pero le pondremos como nombre report. Y aquí vamos a definir entonces nuestro formulario en base a nuestros mockups. Muy bien, entonces vamos a crear aquí nuestro formulario que va a contener cada uno de estos campos. Para hacer uso de los estilos de Bootstrap, cada campo lo vamos a tener dentro de un div con clase FormGroup y cada campo tendrá un label y el campo propiamente dicho. Por ejemplo, para la categoría tendremos aquí un label que dirá categoría y como es una lista desplegable usaremos select. Aquí lo más importante es el name porque esto es el nombre de cómo recibirá este valor nuestro controlador posteriormente. Aquí simplemente el for es para cumplir con el estándar de HTML5, pero lo importante es tener solamente esta estructura, form group, un label y el elemento propiamente dicho. En este caso es un select, para la severidad también, pero para el resumen y la descripción usaremos un input de tipo texto y para la descripción un text area, por ejemplo. Las categorías las vamos a cargar desde la base de datos, pero la severidad va a ser siempre la misma, sin importar el proyecto o la categoría en la que nos encontramos. Por eso es que las opciones las vamos a definir directamente sobre el código HTML. Y de esta manera vamos a considerar tres severidades, menor, normal y una severidad alta, y sus valores serán únicamente sus letras iniciales. Y así tenemos el título, la descripción y un botón para registrar la incidencia. Para que los estilos se vean correctamente y no se vean de esta forma, vamos a añadir también una clase a los select y a los input. Esta clase tiene como nombre form-control. Le asignamos también al text area, pero no al botón. Y cuando actualizamos, tenemos esto. Aparece escrito title porque aquí le puse como value title. Lo que debería ir aquí en realidad es name.
Y bien, ya tenemos nuestro primer formulario, pero no tenemos nuestro menú que aparece en el lado izquierdo según nuestros mockups. Eso es lo que haremos ahora también. Necesitamos que este menú aparezca tanto en reportar como en home. Para hacer ello podemos añadir el menú sobre ambas vistas, la de home y la de reportar, o bien podemos añadir el menú directamente sobre el layout padre, pero en ese caso el menú también aparecería para un usuario que no está autenticado. Y eso es porque nuestra vista welcome también hereda de la misma plantilla base. De todas formas, vamos a añadirlo sobre la plantilla base, pero lo que haremos será que el menú va a cambiar dependiendo de si lo visita un usuario que está autenticado u otro que no. El menú tendrá opciones más básicas para un usuario que no ha iniciado sesión, por ejemplo, información, instrucciones, créditos, mientras que para el usuario que ya inició sesión tendrá otras opciones más elaboradas como reportar incidencia o la posibilidad de resolverlas. Esto es nuestro archivo base, app.blade.php. Aquí nosotros tenemos una etiqueta en app que no la vamos a modificar. Y tenemos también una etiqueta para el contenido. Recordemos que ese contenido es el que justamente estamos ingresando aquí en report.blade.php. Este archivo report agrega un container que en su interior tiene una fila, que en su interior tiene una sección que ocupa 8 columnas y tiene 2 columnas de offset. En Bootstrap las columnas siempre son 12. Digamos que toda la pantalla es 12 columnas. Esta sección de aquí ocupa 8 columnas y tiene 2 en el lado izquierdo. En nuestro caso vamos a usar 3 columnas para el menú y las 9 restantes para el contenido. Eso significa que aquí cuando se defina la sección de contenido únicamente vamos a tener esto de aquí. Cuando se defina la sección de contenido simplemente tendremos el panel. ¿Por qué? Porque el container ya estará ubicado en la vista padre. Aquí tendremos el container. El container tendrá un row que tendrá una sección con 3 columnas y la otra sección tendrá 9 columnas y ya no existirá un offset. Tenemos entonces 3, 9 y el contenido irá justamente en 9, dejando aquí el espacio correspondiente para lo que sería el menú. Dado que este container y este row están en la vista padre, aquí en report ya no se necesita y por eso es que aquí solamente hemos dejado el panel. Como hemos hecho un cambio allí en la vista padre, todas nuestras vistas se van a ver afectadas. Por ejemplo aquí en home tampoco ya no necesitamos tener el container, solamente el panel, quedándonos de esta manera. Y por si fuera poco, también tenemos que hacer cambios en login y en register. Y esto es para que nosotros mantengamos ordenadas nuestras vistas. Como ya comenté antes, podría haber puesto el menú únicamente en report, pero habría que repetir el menú donde haga falta. Al menos en este caso, para este proyecto, yo creo que es bueno que el menú esté definido en la vista y que todas las páginas tengan ese menú. Pero el cambio en realidad no es muy dificultoso porque en Sublime podemos minimizar las etiquetas y así nos quedamos únicamente con lo necesario. Aquí en Register, por ejemplo, haremos lo mismo. Y una vez que hemos terminado de corregir esto en todas nuestras vistas, incluyendo las que están en email y las que están dentro de la carpeta passwords como email y reset, ya podemos pasar a definir nuestro menú. Nuestro menú lo podemos definir aquí directamente, pero para mantener un orden vamos a definirlo también como un nuevo archivo Blade y lo vamos a importar acá. Por ello vamos a hacer uso de la directiva include y vamos a crear una carpeta para ello. Vamos a crear una carpeta llamada includes y aquí vamos a tener nuestro menú.
de forma que lo que aquí escribamos será como si estuviese puesto directamente acá. Simplemente vamos a incluir el archivo includes.menu, ya que esta es la carpeta y este es el archivo. Digamos que en Bootstrap no existe un menú lateral de forma nativa, sino que vamos a usar algo que se asemeja bastante, que son los list groups. Vamos a tomar el código de aquí y esto es lo que usaremos como menú. Lo pegamos aquí en el archivo menu.blade.php y le quitaremos el active para que todos los elementos se vean de la misma forma. Aquí en Home tenemos un panel default, vamos a cambiar esto por un panel primary para que resalte más el encabezado. Y este es el resultado de haber cambiado panel default por panel primary. Como se observa, el menú parece bastante simple, puede pasar desapercibido, no tiene la importancia que debería tener. Por ello es que este menú lo vamos a encerrar dentro de un panel, de tal forma que también tenga este encabezado. Aquí pondremos como título menú y todo nuestro list group lo pondremos como el cuerpo del panel. Siempre intentando para que esto quede bastante entendible a medida que escribamos más y más código. Y bien, aunque no es perfecto, ya al menos hemos organizado nuestras vistas y hemos revisado algunas directivas de Blade como yield, section, include y asimismo extends. Ahora les quiero comentar una última cosa antes de pasar al siguiente video. Aquí estoy con la sesión iniciada, voy a cerrar sesión y como vemos, si yo me dirijo, por ejemplo, a Home, no puedo entrar y me solicita que inicie sesión. Sin embargo, si voy a reportar, sí puedo acceder. Esto de aquí ya es tema de controladores y middlewares, que es lo que veremos en el video siguiente.